Aquí comienza Ella Soy de France 24. Durante al menos 20 años, el fallecido millonario Jeffrey Epstein traficó y abusó de decenas de niñas en Estados Unidos. Casi un año después de su muerte, hay una nueva esperanza de reparación para sus víctimas, con el arresto de su exnovia y presunta cómplice Ghislaine Maxwell. Tras un año escondida, fue capturada la mujer que habría atraído a niñas menores de edad para que Epstein pudiera abusar sexualmente de ellas. Maxwell incluso habría participado en el abuso, según recientes acusaciones. Si es hallada culpable, esta mujer se enfrenta a 35 años de cárcel. Ghislaine Maxwell, de 58 años, fue arrestada el 2 de julio en su lujosa casa de New Hampshire tras un año esquivando a la justicia. Ahora, desde una cárcel de Nueva York, enfrenta cargos por su participación en una red de tráfico sexual construida para el fallecido millonario Jeffrey Epstein. Maxwell fue novia del criminal sexual y luego hizo parte de su círculo íntimo. Se le señaló de atraer y preparar a niñas menores de edad para que Epstein pudiera cometer los abusos que incluyeron tocar sus zonas íntimas, poner juguetes sexuales en sus genitales y hacer que las menores tocaran a Epstein mientras él se masturbaba, además de otros casos en los que las víctimas denunciaron violación. La Fiscalía buscará demostrar que la acusada reclutó a niñas desde 1994 hasta 1997, preguntándoles sobre sus vidas, escuelas, familias y llevándolas de compras o al cine, para ganarse su confianza y posteriormente tratar de normalizar el abuso sexual. Lo que habría hecho discutiendo temas sexuales, desvistiéndose frente a ellas o estando presente cuando estaban desnudas. Sus avances fueron descritos por varias víctimas de Epstein. Entonces, varias veces estuve en el auto con ella. Ella le pedía al conductor que se detuviera y luego iba hacia una escuela o un parque y le daba su número de teléfono a alguna niña. Luego yo veía a esa niña en la casa y Maxwell me decía, está audicionando, ya sabes, encontré una modelo en el parque. Ni siquiera éramos seres humanos para ellos, solo éramos otro juguete para rotar y eso fue lo que hicieron. Ghislaine Maxwell es de origen británico, hija del difunto magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell. Se considera que su papel fue central en la red de Epstein, quien alardeaba de poderosas conexiones que, según sus víctimas, le compraron décadas de impunidad. En la lista de presuntos abusos también figuran participantes como el príncipe Andrew del Reino Unido y otros personajes como el propio presidente de Estados Unidos Donald Trump o el expresidente Bill Clinton se relacionaron con el entonces financiero fallecido en agosto pasado. Epstein estaba en espera de juicio por cargos federales de tráfico de menores entre 2002 y 2005, cuando fue encontrado ahorcado en su celda en una cárcel de Nueva York, en un aparente suicidio a sus 66 años. Y vamos a la discusión de esta noticia. Por eso invitamos a Laura Ramírez. Ella es coordinadora de programas de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y nos acompaña desde Nueva York, en Estados Unidos. Laura, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Vamos a empezar hablando de este arresto de Ghislaine Maxwell, que le da una nueva esperanza a decenas y decenas de víctimas de Jeffrey Epstein. ¿Por qué es tan importante que alguien responda a la justicia cuando Epstein dejó a medias el proceso? Bueno, lo que tenemos que entender es que este crimen, la trata de mujeres y niñas, no conoce raza o clase o país. Este es un crimen que es demasiado común y que lo que estamos viendo ahora es que Jeffrey Epstein ahora está en las noticias porque está conectado a gente como el presidente Trump o el expresidente Bill Clinton, pero la realidad es que él representa una red global de la explotación de niñas y mujeres que, como dije, no conoce raza o clase y es un problema global. Y ahora que está en las noticias debemos de poner atención de este crimen de la sociedad. Mire, y hablemos también del agravante del caso de Ghislaine Maxwell, porque no solamente es una presunta participante y organizadora de una red de tráfico de niñas menores de edad, sino que además se le acusa de haber utilizado su condición de ser mujer para normalizar situaciones de acoso, de abuso, incluso hay denuncias de violación. Sí, y entiendo que es posible que Maxwell sea víctima de Epstein también, porque existe la posibilidad que ella
también lo que le hizo a las niñas también le pasó a ella. Pero lo que tenemos que entender es que ahora es el momento de parar el sistema de abuso. Pues sí, debemos de entender que ella también es víctima, pero la realidad es que hay varias víctimas de trata, de abuso sexual, que no siguen a hacer la misma cosa que ella hizo. Y por eso ahora tenemos la responsabilidad a proteger la vida de las mujeres y niñas. Y hay demasiados casos donde vemos que la justicia no aplica a los hombres que tienen poder y dinero, y ya basta de este sistema de abuso. Ahora es el momento de cambiar ese mensaje, y desafortunadamente Maxwell debe de también tener responsabilidad en eso. ¿Le corresponde a la justicia revisar si Maxwell es una víctima más o solamente una cómplice en este caso? Sin embargo, hay algo que sí es muy cierto, y es que la impunidad de los crímenes sexuales es altísima. Incluso yo me atrevería a decir que las cifras son desconocidas, porque las denuncias que se ven son muy pocas, y lo vimos en el caso de Epstein, comparadas con el número que se estima de mujeres que fueron abusadas. Y esto tiene mucho que ver con la relación de poder que media entre los abusos. ¿Por qué es tan importante la voz de las víctimas y por qué vale la pena que se animen a denunciar aún cuando ellas son sometidas al escarnio público? Sí, la realidad es que hay varias víctimas de trata que saben la misma realidad que Maxwell y todas las mujeres las niñas en que él hizo víctima. Aquí en los Estados Unidos el problema de la trata es algo demasiado común, especialmente con las inmigrantes, con las niñas y mujeres negras, niñas que son huérfanas, niñas que están en posiciones económicas precarias, y si nos damos cuenta, esos son las mismas tipos de mujeres y niñas en que Epstein hizo víctimas, y fue en propósito, fue porque él sabe que estas niñas y mujeres necesitan algo para salir de la posición en que están, pero debemos como una sociedad decir que estas mujeres y niñas deben de salir de explotación o de situaciones económicas precarias, pero sin tener que vender su cuerpo. Y esto es algo bien, es un tema bien popular aquí en los Estados Unidos, porque el pensamiento que estar en la prostitución es un trabajo, entendemos que en estos casos, claro que no, porque estas niñas pensaban que estaban hablando con un jefe o alguien que le iba a dar un trabajo, pero lo que vemos es que en las situaciones que estaba Maxwell y Epstein fue un abuso de poder, y no podemos legitimar la prostitución o la trata de mujeres como un trabajo, porque los únicos que benefician de esa mentalidad son los hombres con dinero y con poder. Bien, Laura, usted trabaja en un programa que lucha precisamente contra el tráfico de mujeres, y es que esta red de Epstein, y en la que ahora se ve involucrada Ghislaine Maxwell, pues tiene esos dos componentes: tráfico sexual y además tráfico de menores. ¿Qué es lo que tienen que saber los padres de familia, la gente en general, o cuáles son esos signos de alarma para evitar este tipo de casos? La primera cosa que debemos de entender es que la diferencia en una niña y una mujer es un minuto el día de su cumpleaños cuando cumple 18 años. Lo que quiero decir es que cuando una niña nada más sabes la explotación y nada más conoces un abuso de poder, no hay diferencia cuando esa niña sea mujer. Y eso es importante entender, porque cuando hay tanto enfoque en las niñas que están en la trata, también olvidamos que estas mujeres también están en la misma posición, y esas niñas que son víctimas crecen a ser mujeres que son víctimas. Y si queremos atacar el sistema de la trata entero, debemos de entender que las mujeres
merecen ser protegidas bajo la ley y bajo la sociedad. Y el problema es el derecho masculino que existe en nuestra sociedad a los cuerpos de las mujeres. Y eso comienza de niña. Y si queremos cambiar ese sistema, pues tenemos que entender que ese sistema no le importa la edad. Sabemos que a Epstein le gustaron las niñas menores, pero Maxwell fue una mujer ya cuando estaba involucrada con todo esto. Y es importante entender que si no atacamos el derecho masculino, pues no vamos a poder atacar la trata de niños. Pues muchísimas gracias a usted por todas estas impresiones y sobre todo por las recomendaciones que nos hace en un sistema que va cultivando el machismo desde que las niñas son muy pequeñas y que lamentablemente termina con consecuencias como estas. Gracias a usted por estar con nosotros y a nuestros televidentes. Recordarles que volveremos próximamente en Ella Soy con más historias. Siga con nosotros.